Doncs esperem un moment perquè encara està entrant gent. Esperarem que s'assenten. Bé, crec que ja podem començar. Benvinguts sigueu tots. Avui iniciem novament un segon cicle. Me disculpareu la veu, però estic un poc afònica, és la climatologia no perdona. Avui iniciem novament un segon cicle de conferències de territori sobre canvi climàtic, recursos i crisi energètica. En aquesta edició de les xerrades que es presenten, les xerrades es presenten amb el títol genèric Eines per a un planeta que respira i pretenen, com el seu nom indica, mostrar diferents eines per a poder implicar-nos, conscienciar-nos i tenir una major cura del nostre entorn més immediat, ja que cada acció personal redunda finalment en un benefici a nivell global. Volem agrair primer de tot la implicació i el recolzament de diferents organismes, entitats i plataformes. En primer lloc, des del Vinaròs, agraïm la bona disposició de l'Ajuntament i de l'àrea, concretament de Medi Ambient. Menció també d'Ecologistes en Acció, Ecologistes del Sénia, el col·lectiu cultural Alambor, el magazín digital La Calamanda, la plataforma antifracking i el col·lectiu No al Tip. Per a presentar breument a Carlos de Castro, direm que és llicenciat en Físiques i doctor per la Universitat de Valladolid, professor titular de la Universitat del Departament de Física Aplicada. A més d'expert en temes de límits al creixement i sostenibilitat. De Castro és molt conegut per ser el creador de la teoria Gaia orgànica, que avui ens explicarà àmpliament en què consisteix. I a col·lació precisament d'aquesta investigació i al voltant d'aquest concepte ha publicat els treballs L'origen de Gaia, una teoria holista de l'evolució, d'editorial Abecedario, i teoria Gaia orgànica, editat per editorial Bubok. Altres obres seues publicades són La revolució solidària més enllà del desenvolupament sostenible, de l'editorial Yepala, i Ecologia i desenvolupament humà sostenible, editat per la Universitat de Valladolid. D'altra banda, cal destacar que en l'àmbit divulgatiu ha impartit moltes conferències al llarg de la geografia estatal des de l'any 1991 sobre ecologia, sostenibilitat, canvi climàtic, crisi energètica, límits del creixement, teoria Gaia, etc. És aficionat als contes, a la literatura de contingut ecològic fantàstic. M'enric perquè antes hem estat parlant de narrativa, de literatura. Alguns dels seus contes estan publicats al llibre La revolució solidària i també ha escrit la seva primera novel·la, L'oracle de Gaia, d'editorial Bubok, també editada per aquesta editorial. Una altra de les seues aficions és fotografiar la natura i els jocs de taula. ¿No? Lo sabemos todo aquí. No sé dónde lo has encontrado. Ah, vale. Dels quals ha dissenyat uns quants, això està interessant també de contar, que comparteix amb els amics. Es dedica també a la noble afició de plantar arbres. Us deixem ja en De Castro com un aperitiu de luxe a altres conferències que tindran lloc en les ciutats que participen de la iniciativa, que són Vinaròs, Benicarló, Alcanar i la Sénia, i que tindran lloc en diferents dades al llarg dels propers mesos. Ja us anirem informant. A tots vosaltres, Carlos de Castro, un plaer i benvinguts novament. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Si hay algún tema que realmente tengo deseos de estar aquí, es sobre la teoría Gaia. Lo que vamos a hacer es una especie de viaje. Es difícil exponer una teoría que pretende ser científica o que es científica y
desde una postura en la que te terminas enamorando de la teoría, ¿no? Entonces, no sé si es habitual o no, ¿no? Pero yo creo que puede enamorar, ¿no? Y eso es también positivo, al margen de la calidad científica que veáis o no. Bueno, como os decía, mi idea es que experimentéis este rato que vamos a estar hablando de Gaia. No sé si a algunos les parecerá, o sentiréis ante lo que voy a decir, o a algunos os parecerá demasiado raro o extraordinario, pero en cualquier caso sí que os invito a que inicialmente lo veáis como una aventura o como una exploración. Y esa exploración la vamos a empezar desde el principio. Y el principio se llama Big Bang. Sabéis, ¿no?, que el universo se supone, o eso es lo que pensamos los físicos, que nace hace, ahí pone 15.000 millones de años, 13.834. La precisión que se tiene ya es de más o menos 30 millones de años, que no está mal en 13.000 y pico, ¿no? La precisión que creemos tener de vida que tiene nuestro universo. Y lo primero ¿por qué empiezo por aquí? Porque es el comienzo de una historia, ¿no? Una historia que surge como lo que caracterizamos a veces los físicos como una sopa informe. Esa imagen que tenéis ahí es una imagen que tenemos del comienzo, o de lo que imaginamos que fue cómo comenzó esa explosión inicial, ¿no? Una sopa informe. Gracias a que no era absolutamente uniforme, es decir, que ahí tenéis zonas de más o menos energía, puede surgir el resto que ha ido surgiendo. Y lo que observamos es que hace unos 1.000 millones de años se crean, o sea, a los 1.000 millones de años de esa explosión se crean las primeras galaxias y bueno, pues, se crean estructuras dentro de esa sopa que inicialmente era informe. Y habréis oído quizás la expresión de que somos polvo de estrellas, en el sentido de que toda la materia que compone nuestros cuerpos provienen de algunas anterior explosión estelar, ¿no? Todos en ese sentido, quitando el hidrógeno de nuestro agua, que probablemente procede la mayoría de la primera explosión, cuando se forma al poco, lo demás viene de estrellas. Y en ese sentido, pues de una forma un tanto poética, Carl Sagan dijo que somos polvos de estrellas, ¿no? Bien, lo que es un poco singular en esta historia de astronómica en principio es que existe de alguna forma una evolución en lo que no se quedó el universo en esa sopa de estrellas, sino que ha formado estructuras complejas. Es decir, que aparecen estructuras cada vez más complejas en el universo. Y en ese sentido podríamos identificarlo como una especie de evolución, no de las especies como es de lo que vamos a tener que hablar, porque vamos a hablar de Gaia, pero sí una evolución hacia estructuras que han ido apareciendo cada vez más complejas. Obviamente, hasta que no explotan las primeras estrellas no se forman planetas sólidos como Io o lo que sea, ¿no? o la Tierra. Es decir, que lo que aparece son estructuras, y luego lo que podemos observar es que las estructuras crecen de una forma rápida y luego llega a un límite. Es decir, las galaxias tardaron 1.000 millones de años en formarse, y a partir de entonces como que la evolución de las galaxias no han seguido evolucionando, no han formado estructuras demasiado más complejas que la propia galaxia, como tal galaxia. Y existe una función matemática que describe un proceso como ese, ¿no? Empieza el universo con una sopa informe y crea rápidamente, de repente, galaxias, y luego las galaxias no han evolucionado per se en mucho. Y lo que observamos, al menos en un rincón de este enorme universo, es estructuras tremendamente complejas, ¿no?
la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, al menos, porque es el único dato que, como sabéis, disponemos, ha formado estructuras tremendamente complejas y que supongo que a todos nos parecen bellas, ¿no? Frente a esa imagen que tenéis en el rincón. Y por lo tanto, yo diría, como observador, como científico, que da la sensación de que hay una evolución, una tendencia en el universo a que al menos en alguna parte de él, en estructuras locales, se produzca un aumento de la complejidad. Entonces, como científico, ante esa observación, uno tiene que preguntarse si existirá una tendencia, si existirá una fuerza, si existirá una ley de aumento de la complejidad. No sé si os parece a estas alturas razonable hacerse esas preguntas como científico, pero la realidad es que no tenemos ninguna teoría y prácticamente, de hecho, se tiende a huir de esas tres preguntas. ¿Existe una tendencia, una fuerza, una ley de aumento de la complejidad en el universo? La mayoría de los científicos tienen pánico a hacerse esa pregunta. Es verdad, es así, por una serie de cuestiones que a lo mejor terminamos viendo. Pero en mi caso, como es una observación, pues yo me enfrento como científico a intentar ver si existe alguna teoría explicativa de esas observaciones que yo hago. A lo mejor no la hay, pero ahora, ¿por qué no explorarlo? En concreto, en nuestro planeta, hace unos 3.500, 3.800 millones de años, aparecen bacterias, las primeras células. Tenemos registros en Australia los primeros registros que tenemos fósiles, que podamos entender que son registros de seres vivos, son de lo que se llaman estromatolitos en Australia. Es muy difícil encontrar piedras o material que no haya sido reciclado por la biosfera y que tengas una piedra de hace 3.800 millones de años. Es muy raro, ¿no? Y allí donde se han encontrado restos de vida. Es decir, las bacterias son casi tan antiguas como el planeta. El planeta se forma hace 4.500 millones de años, bueno, sí que hay un espacio, lógicamente, de tiempo, pero lo curioso es que hasta que no se enfría lo suficiente, que pasan muchos millones de años, unos cientos de millones de años, porque era puro volcán la Tierra, ¿no? Impactos de meteoritos y la temperatura sobre el planeta era de cientos de grados. Entonces, claro, no se espera que haya ahí vida, porque nuestra vida sabemos que no puede aguantar 200 o 300 grados. Y sin embargo, cuando se enfría suficiente, cuando baja de esos 100 grados, ya encontramos vida. Esto es para reflexionar y es otra de las preguntas que la mayoría de los biólogos no quieren hacerse o no la exploran, ¿no? Las implicaciones que puede tener esto, ¿no? Es decir, que prácticamente en el momento en que puede aparecer una condición mínima de temperatura, ya hay vida, ¿no? Observaciones. Sabemos que en grandes saltos, o lo que voy a llamar grandes saltos evolutivos de los seres vivos, las primeras bacterias, hace eso, 3.500, 3.800 millones de años, hay una cierta incertidumbre. Las primeras eucariotas, las células de los organismos como nosotros, son células eucariotas mucho más complejas que una bacteria. En realidad, costó a la ciencia, pero Lynn Margulis terminó demostrando que los orgánulos que veis, la mayoría de ellos son bacterias, que entran en simbiosis y terminan formando por simbiosis la célula eucariota. Es un gran salto evolutivo, pero curiosamente, y esto es lo que defiende Lynn Margulis, ese gran salto evolutivo se produce gracias a la simbiosis, que es la máxima cooperación entre dos seres, ¿no? Que al final viven tan juntos que terminan siendo un único ser, ¿no? Un único organismo. Hay otro gran salto evolutivo, yo creo que también cualitativo, que es cuando aparecen los primeros pluricelulares, que en el fondo es la simbiosis de eucariotas, es decir, tenéis células unicelulares que van conviviendo cada vez más íntimamente y llegan a un momento en que se organizan en un único organismo.
tenéis pues, uno de los primeros, las medusas, que son organismos pluricerebrales relativamente simples, que aparecen eso hace 700.000 millones de años, y que es otro nuevo salto, es la simbiosis de células eucariotas. Empezamos a ver una especie de pirámide, ¿no? de simbiosis sobre simbiosis. Yo diría que el siguiente gran salto, aunque haya un sujeto humano en esa foto, también puede ser, porque es una línea interesante de exploración, la complejidad que tiene nuestro cerebro, sobre todo, para muchos científicos es el otro gran salto que ha podido hacer cualitativo la evolución. Pero sí que está, al menos en un proceso, yo creo que ya bastante avanzado. Lo que tenía al lado el sujeto esto no es una escultura de Peter, es un termitero. Es un gran termitero que en el fondo es una simbiosis de pluricelulares, de hormigas o de termitas o de abejas, que forman una superestructura, una estructura mayor, que esa nos cuesta mucho más identificar como organismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta fase, o somos una evolución directa, lineal, o por un salto cualitativo, salvo el cerebro si queréis, de estos pluricelulares. Pero hay un nuevo salto en lo que se llaman los insectos sociales, sobre todo, ¿no? Esta unión tan íntima, y al final algunos biólogos hablan de superorganismo, ¿no? Al termitero, a la colmena de abejas, al hormiguero, forma una estructura que podemos empezar a identificar como un único organismo. En cualquier caso, de nuevo observamos en nuestra vida saltos de complejidad o una evolución hacia lo complejo. No digo con ello que no existan pues el típico contraejemplo que ha dado los biólogos ante esta pregunta: ¿existe una tendencia hacia el aumento de la complejidad? Una ley, una explicación, una teoría que podamos evaluar. No existe una tendencia, es la respuesta más estándar, simplemente se abre el abanico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una evaluación, los virus se supone que son una evolución o una transformación que viene de las bacterias. Los virus no son los primeros, son las bacterias, y de las bacterias se simplifican y se forman los virus, que son mucho más sencillos que las bacterias, y se supone que derivan de ellas. Con lo cual, a lo mejor no existe esa tendencia a una cadena de crecimiento en la complejidad, pero lo observamos, es decir, hace 1000 millones de años los seres más complejos eran así, hace 2000 millones de años los seres más complejos eran así, es decir, que es una observación, que al menos ramas dentro de esa cadena evolutiva amplia se están haciendo cada vez más complejas, y merece la pena ver si es aleatorio, si hay una tendencia o una explicación que podamos observar. Si identificamos, en principio podríamos identificar esa observación con que la evolución en buena medida, no en el sentido biológico de Darwin, de qué entiende por evolución, pero lo que entendemos en el lenguaje cotidiano cuando dices estás evolucionando es que te estás desarrollando, te estás haciendo más complejo. O sea que en el lenguaje cotidiano tenemos integrada la palabra evolución como precisamente un aspecto es el incremento de complejidad. Bueno, la historia de la teoría Gaia comienza, como supongo que sabéis la mayoría, con James Lovelock. James Lovelock es un sujeto bastante especial. En su edad joven yo creo que ha sido un genio, ahora creo que no lo es. Es decir, los genios no tienen por qué ser genios o geniales durante toda su vida, es una cosa que tenemos integrado. Pensamos que un genio nace y se muere como genio, y la historia no te dice eso, ¿no? Es decir, los golpes de genialidad pueden durar una temporada, a este le duró bastante, pero yo creo que ya no lo es. Pero bueno, es mi opinión. Sí que hay argumentos para pensar que tuvo muchos golpes geniales. ¿Cómo empieza la historia de las ideas de Gaia? Empieza en 1961, la NASA contrata a Lovelock
porque había hecho un gran invento, un invento que si lo hubiera patentado, pues sería un multimillonario en este momento. Y él lo donó a la ciencia, lo cual indica que o está loco o es un tío genial que le importa tres pepinos el dinero, ¿no? Aparte, porque fue un gran invento. De hecho, gracias a este invento se descubrió el agujero en la capa de ozono, por ejemplo. Bueno, pues le contrata a la NASA, porque es un detector lo que inventó, para que en la sonda Viking iban a lanzar a Marte, diseñara un detector, una parte de la máquina, y va a ver si detectaba vida o no. Y le contratan a él para que piense sobre eso. Esto es en 1961. Hasta 1969 estuvo dándole vueltas de cómo es un problema, dices, es la primera vez que alguien se enfrenta a que me piden que en otro planeta, a distancia con una nave, detecte si hay vida o no. Entonces le dio 1000 vueltas. Y entró en contacto con Carl Sagan, que era precisamente uno de los jefes de este tipo de misiones en la NASA, que estaba casado con Lynn Margulis. Al final las cosas son mucho más cotidianas de lo que puede parecer. Les puso en contacto, él empezó a generar dudas y de hecho en 1969 llega a la conclusión de que no hay vida en Marte. Que no hacía falta, le contratan para detectar vida y dice, no hace falta que pongamos un detector, porque sé que no hay vida en Marte. O al menos sabemos que no hay vida en suficientemente abundancia, y si no hay prácticamente vida va a ser muy difícil que justo una sonda con ese reducto como mucho que pueda haber. ¿En qué se basa? En que empieza a ver que la atmósfera de Marte está biológicamente muerta. Es decir, nuestra atmósfera, el ejemplo es muy claro, el oxígeno es muy reactivo. El oxígeno, si no hubiera seres vivos, desaparecería en pocos millones de años, bueno, en miles de años desaparecería el oxígeno. Estamos fuera del equilibrio químico en nuestro planeta. Y todas las atmósferas que nos rodean de los otros planetas que las tenemos medidas están en equilibrio químico. El nuestro es un equilibrio, pero no es químico, es biológico. Es decir, somos los seres vivos los que mantenemos al 21% la concentración de oxígeno. Si no existiéramos, en pocos miles de años sabemos que el oxígeno empezaría a reaccionar con las rocas y se formarían sobre todo óxidos de hierro y se acabó el oxígeno, que es lo que vemos en la superficie de Marte. Ese rojizo son óxidos de hierro. En su momento pudo tener oxígeno, pero al no haber vida que la reprodujera ese oxígeno, y como el oxígeno otros elementos que son también muy reactivos y que tenemos cloro, tenemos fluor, muchos elementos que producen seres vivos y que son los que hacen. Y entonces llegó a esa conclusión. A la NASA no le gustó nada, porque anda que no ha vendido la idea de que encontremos, porque sería el gran éxito de la NASA. Y entonces aún siguen insistiendo y termina Lovell cumpliendo el trabajo. Y aquí tenéis en la sonda, en ese circulito, está el detector de vida, que no consiguió encontrar vida, claro. A pesar de que pues, cumplió el contrato y demás. Es una sonda que se tarda en mandarlo. El producto de esta reflexión es la teoría Gaia. Bueno, la hipótesis Gaia. Y publica un par de artículos científicos que le costó bastante, y gracias al enchufe de Carl Sagan consigue publicarlo. O sea, a pesar de que Lynn Margulis ya empezaba a tener un cierto prestigio y lo publica con ella, lo reflexionan los dos, consigue, gracias a que Carl Sagan tenía mucha mano, a que publiquen esta idea de la hipótesis Gaia. Pero él también publica para el público, en un ensayo que luego se traduce al español y que yo lo leí en los años 80 y a mí me cambió, me rompió varios chips, que es este título, Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra. ¿Qué es la hipótesis Gaia? Fijaos que estoy distinguiendo entre teoría e hipótesis. La teoría es algo mucho más elaborado y ya un cuerpo, y una hipótesis es algo inicial, ¿no? Algo que supones y luego exploras, ¿no? Bueno, la idea de la hipótesis Gaia se puede resumir en esa frase, es muy sencillo. El conjunto de la vida como si, lo pongo en mayúsculas, si fuese un superorganismo. Es decir, podemos tratar el conjunto de la vida, lo que llamamos biosfera, como si fuese un superorganismo. No es la Tierra la que está viva, es la biosfera.
Es decir, allí donde hay presencia de vida. En el centro de la Tierra no hablamos de Gaia, normalmente. Entonces, a veces se identifica Gaia con la Tierra como planeta y es una parte, digamos que la gravedad nos aplasta en una finísima capa, que son 20 kilómetros, si queréis. Y ahí es donde está Gaia. En esos 20 kilómetros de la parte de la atmósfera alta hasta las abisales, ¿vale?, del océano, son unos 20 kilómetros más o menos. Y ahí es donde está apretada, porque es una capa sobre 6.000 kilómetros de radio, es una capa muy finita. Ahí es donde, sería en todo caso Gaia. No el manto, no el núcleo de la Tierra, al menos ahí nadie está explorando la posibilidad. ¿Y qué significa, por qué es como si fuese un superorganismo? Pues porque lo que se encuentra Lovelock y a partir de él una serie de investigadores que parten de esta llamémosla metáfora, es que existe una regulación en la atmósfera, existe una regulación en los océanos y existe una regulación de los suelos por parte del conjunto de la vida. O al menos, la vida, esta es la hipótesis, por parte de la vida existe esta regulación y al menos sí hay una intervención. Es decir, sin la presencia de la vida no habría la misma regulación de la atmósfera, no habría una regulación de parámetros en los océanos, en los suelos. Cuando se habla, por ejemplo, de una de las regulaciones de la atmósfera es un clima más o menos estable. Gaia, o la biosfera, hace que el clima de la Tierra sea bastante estable. Me diréis, sí, las épocas glaciares y los interglaciares, 5 grados de diferencia. Bueno, 5 grados de diferencia no es casi nada. Si me dicen, ya, pero por ejemplo un organismo como nosotros, 37 grados. ¿Y qué variamos? Cuando tienes una fiebre se escapan 3 grados, ¿no? Y dices, eso sí es un organismo, la Gaia. Dices, sí, pero si a mí ahora mismo me ponéis un termómetro en la superficie de este dedo, no tengo 37 grados. Hay zonas de mi cuerpo que están con unas diferencias de 4, 5 o 6 grados perfectísimamente. Es decir, que tampoco vamos a pedirle a Gaia más que lo que pedimos a uno de los organismos más complejos, que es un mamífero que regula la temperatura. Un lagarto es un organismo, regula algo la temperatura, pero sabemos que sus fluctuaciones son mayores. ¿Por qué pensamos que lo hace muy bien la biosfera? Porque en los últimos millones de años, en los últimos cientos de millones de años, esas temperaturas han estado en un margen relativamente estrecho, oscilando, evolucionando si queréis, pero en un margen además muy adecuado para la vida compleja. Marte, ¿por qué pensamos que es más difícil que sea un organismo? Pues ahí tenéis una serie de imágenes tomadas en el año 2001, de 2 semanas, si veis la fecha, está variando la fecha en la que se tomaron con nuestras sondas, y hay un termómetro al lado. En 2 semanas, Marte experimentó un cambio climático de 50 grados. Imaginaos que hay un ser vivo, pues las fastidiado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando del cambio climático que puede arrasar con nuestra civilización con 4 grados de aumento de la temperatura. Los climatólogos nos dicen, eso ya puede cargarte todo, y con 5 o 6 grados a lo mejor se extingue el ser humano. Imaginaos un salto de 50 en 2 semanas, ¿no? En 100 años. Esto es muy diferente, entonces, a nuestra biosfera. Es cierto que otros planetas como Venus es bastante más estable, pero es una regulación, pues eso, que tiene tal capa que se genera una estabilidad muerta, en cierto sentido. Pero ya este simple hecho te dice, si ahí hay vida, tiene que ser un extremófilo ahí arrinconado, porque claro, someter a un ser vivo a variaciones de temperatura de 50 grados en 2 semanas, os podéis imaginar. Bueno, ¿y qué es un organismo? Porque si es como si fuese un organismo, ¿qué es un organismo? Esto es muy difícil de contestar. ¿Vale? Todos sabemos lo que es, pero desde el punto de vista científico, definir qué es un organismo... Yo me he encontrado, paradójicamente, definiciones de organismo, que es... Un organismo es aquel que cumple la teoría de Darwin. ¿Vale? El ser que se comporta como Darwin, sin decirlo así, pero al fin, y claro, dices, no hombre, una cosa es lo que dice una teoría, será lo que es y luego la teoría explica.
darle la vuelta. Bueno, ¿qué es un organismo? No es fácil, pero podemos intentar intuir o clasificar organismos de acuerdo a funciones que todos identificamos en los organismos. Por ejemplo, la reproducción es de lo primero que se piensa, ¿no? Un organismo se reproduce. Fijaos que la he puesto en blanco y lo demás en rosa, ¿no? Porque lo de la reproducción, es cierto, un organismo ha sido reproducido. Eso sí es común, pero hay organismos que no se pueden reproducir y los identificamos con un organismo. Por ejemplo, una hormiga obrera es estéril, no puede reproducirse y genéticamente ya no se puede reproducir desde el momento que se forma como hormiga obrera. Y sin embargo todos decimos, es un bicho, es un organismo, corre, se mueve y tal. Un bebé humano no se puede reproducir. Y sin embargo todos lo identificamos, pero lo han reproducido. Entonces es una pregunta interesante de contestar. Quizás lo más interesante es, ¿te han reproducido? ¿Vienes de otro como tú o parecido a ti? ¿O vienes de algo en una cadena evolutiva? Pues eso podría valernos, pero no es una condición necesaria para identificar. Es importante para la continuidad, obviamente, que también entendemos en los organismos. Y otra serie de cuestiones que sí que habréis, a lo mejor alguna vez, autorreparación, ¿no? Yo tengo una herida y me autorrepara, ¿no? Se me repara. Y eso le pasa a prácticamente todos, hasta un grado, obviamente. Si es demasiado el embate, me muero o sufro algo irreversible. El reciclado de la materia, que esto a lo mejor os sorprende, pero es una de las más importantes y es la que vamos a profundizar. Lo que llamamos metabolismo propio y de él derivado una cierta regulación, la temperatura, el pH de mi sangre está bastante bien regulado, el azúcar, porque sí, de hecho cuando tengo problemas de regulación del ciclo del azúcar y demás, pues tengo problemas con la insulina, no sé qué tal, ¿vale? Y esto en todos los organismos. La evolución es una característica, es decir, que venimos de... Y hay una transformación, hay una cadena de transformación, ¿no? Y lo que llamamos teleología, la L primera es muy importante, no tiene nada que ver con Dios. Teleología es que tiene propósitos, que tiene finalidades, que tiene objetivos, y en este caso propios. Esto luego vamos a entrar mucho, de hecho es de lo que más voy a hablar, de ese último punto, y a lo mejor suena un poco extraño, pero es la base inicial de la teoría que os voy a exponer. Bueno, ahí tenéis la bacteria, que la identificamos, todo tiene sis ahí. Una bacteria, todas esas propiedades las tiene y sabemos que la identificamos como un organismo. ¿Por qué la mayoría, si no todos, los biólogos nos dicen que un virus no es un organismo? Aunque curiosamente deriva evolutivamente de un ser vivo, las bacterias, no entendemos por qué. Pues por ejemplo no se autorrepara, o bueno, esto es más o menos discutible, pero no recicla la materia, es casi un cristal, ¿no?, de ADN complejísimo con una proteína recubridora, pero no hay un metabolismo. El metabolismo lo coge de la bacteria cuando la invade, y es la bacteria la que con su metabolismo lo reproduce al virus. Por ejemplo, si es un virus que ataca una bacteria, ¿no?, o que se incorpora en una bacteria. Sí evoluciona, los virus evolucionan, de hecho evolucionan hasta muy rápido. Los virus de la gripe nos atacan todos los años porque evoluciona el virus de la gripe, si no estaríamos inmunizados permanentemente. Es discutible si tiene finalidad en sí mismo, si hace las cosas con un objetivo propio. Entonces, bueno, pues como tiene demasiados nos y si falla algo de esto, pues es más difícil decir que es un organismo. Otras cosas, el árbol, ¿vale? Pues un árbol sabemos que es un organismo, aunque tiene partes muertas, pero como conjunto, pues tiene todas esas características. Y un hormiguero, pues un hormiguero también. Es decir, que a lo mejor hay que buscar más funciones si no queremos llamar hormiguero, como identificar un hormiguero como un organismo, pero todas esas funciones las tiene. Un hormiguero se reproduce, yo tengo un hormiguero y luego aparece de ese hormiguero otro hormiguero al lado, aunque sea vía
las hormigas, ¿vale? Pero también mis hijos son vías, mis células espermatozoides, o sea que sea de otra forma, reciclan la materia, tienen un metabolismo propio. La regulación que están descubriendo los ecólogos y los biólogos en los termiteros, en los hormigueros, les está fascinando, y es fascinante la capacidad de regulación que tiene el hormiguero como tal. Evolucionan y en cierto sentido también, de hecho luego diré, las hormigas trabajan para el hormiguero y no para sí mismas, ¿no? Es decir, es el hormiguero que tiene los objetivos. Todas esas características definirían en este sentido lo que es un organismo. Voy a poner un contraejemplo difícil. Y una ciudad humana, una ciudad grande, por ejemplo, Barcelona, ¿es un organismo en este sentido? ¿Se reproduce una ciudad? Bueno, sí, así. Podemos decir que derivan de un pueblo que se ha hecho grande y luego los pueblos de alrededor se terminan haciendo ciudades. Bueno, podríamos decir que sí. ¿Se autorrepara una ciudad? Pues sí, hay ¿no? Una cañería se rompe y alguien se encarga dentro de la ciudad probablemente de autorreparar. Tiene metabolismo propio, ¿vale? Se autorregula mal, las regulaciones de tráfico funcionan fatal, o sea, en cierto sentido es un organismo pobre en cuanto a metabolismo propio, pero tiene un metabolismo, un gran flujo de energía y materiales entra en las ciudades todos los días y generamos una serie de residuos, como sabéis, muy problemáticos todos los días, ¿no? Y eso es una física química, que es lo que definimos como metabolismo. La regulación, bueno, pues más discutible, pero sí, de alguna forma. También evolucionan las ciudades, no son la misma hora las ciudades de ahora que las de hace siglos, ¿no? ¿Qué dos cosas no cumplen, a mi modo de ver, las ciudades? El reciclado de materia. Sí reciclamos algo, papel, vidrio, pero como veremos es irrisorio, estamos muy lejos de lo que hace un organismo y por lo tanto la ciudad, a lo mejor si llegara a esos niveles de reciclado se convertiría en lo que yo llamaría un organismo. Y como tal, no tiene teleología, la ciudad no tiene un propósito. Yo voy y no intento cumplir el propósito de mi ciudad, yo lo que quiero es que la ciudad me sirva a mí como ciudadano, ¿no? Normalmente es al revés, lo que buscamos es que el objetivo de la ciudad sea servir al ciudadano. Es inverso a el objetivo que tiene la mitocondria de una de mis células, que su objetivo es servirme de máquina respiratoria a mí como organismo. Es justo al revés. En ese sentido no tiene una teleología propia, o no se la estamos proporcionando, no nos ponemos suficientemente de acuerdo para que el fin de esta ciudad, el objetivo de esta ciudad es, bueno, lo que nos planteamos es el bienestar de nosotros, de los que vivimos en la ciudad. Un hormiguero es distinto. El hormiguero, podemos entender que el objetivo del hormiguero no es servir a las hormigas, es servirse a sí mismo, como tal. Bueno, esto es entrar ya en discusión. Es decir, de alguna forma las hormigas han transferido su telos, su objetivo, al hormiguero. Una prueba muy evidente: las hormigas que llamamos guerreras se sacrifican ¿por quién? ¿Por quién se están sacrificando? Cuando se matan porque les invade un insecto depredador, ¿por quién se están sacrificando? Por ellas, no porque se mueren en el proceso. O cuando hacen un puente, que habréis visto hormigas tejedoras que hacen un puente o nidos que flotan para llevar a unas cuantas, muchas de ellas mueren en ese proceso, se ahogan. ¿Por quién están trabajando? Para la comunidad mayor. Eso entre los seres humanos es difícil, ¿no? Sí que tenemos héroes, que llamamos héroes al que se sacrifica por la comunidad, pero estamos muy lejos de convertirnos como comunidad en un organismo. Y Gaia, ahora la pregunta que nos ocupa es: ¿va a responder Gaia a todos esos como sí? Pues sí. Quitando el que se reproduzca, es una cosa delicada y que demás. ¿Qué es lo que encaja mejor con la teoría Gaia? Precisamente este hecho de que lo que primero que hemos encontrado, estos estramatolitos que os decían, son comunidades de bacterias y virus. Comunidades. Es decir, ya hay una suficiente complejidad, y lo primero que aparece es una suficiente complejidad. No sabéis hasta qué punto una bacteria ya es complicada frente a una piedra. Es tremendo. Y no ha habido tiempo evolutivo. Es decir, que desde mi punto de vista, o lo que yo defiendo, y lo que defendemos algunos,
normalmente astrobiólogos, más que biólogos, es que la mejor hipótesis probablemente es que la vida llegue formada a la Tierra, en otro sitio, y llegue como bacterias ya complejas y demás. Básicamente porque no hay tiempo, porque si tardó 2000 millones de años en evolucionar de una bacteria a una eucariota, el salto de la nada, del no organismo a una bacteria aún es mayor. Y por lo tanto probablemente se necesite más tiempo, no menos, muchísimo menos. Pero bueno, es discutible. Es una hipótesis que se lanza desde la teoría Gaia, ¿no? Y que es relativamente querida por parte de algunos astrobiólogos, porque como son astrofísicos, muchos de ellos, pues es más fácil para ellos. Es lo que se llama la teoría de la panspermia. ¿Se autorrepara la biosfera? Sí, por ejemplo. Ha habido, ¿sabéis? 5 grandes extinciones masivas. En la del Pérmico se extinguió el 95% de las especies. Se recuperó. Se recuperó el esplendor, la complejidad, ¿vale? Es decir, es un mecanismo, de alguna forma, se autorrepara. ¿Recicla la materia en la biosfera? De hecho, y es lo que vamos a ver también como ejemplo, mejor que la mayoría de los organismos. Está más evolucionada Gaia al nivel, por lo menos, de mamíferos complejos como nosotros, por lo menos, del nivel de reciclado que tiene de los materiales. ¿Tiene metabolismo propio y regulación? Por supuesto. Regula la salinidad de los océanos. La salinidad de los océanos, que sepamos, que tengamos medidas, en los últimos 600 millones de años ha estado extraordinariamente estable. Y sabemos que es básicamente por los seres vivos. Al desaparecer a los seres vivos y en unos cientos de miles de años los mares se saturan de sal. Luego y cuando decimos tenemos una salinidad muy parecida a la de los océanos, no es que nosotros tengamos es que los océanos son parte de ese conjunto compartimos la misma salinidad. El nivel de oxígeno ha estado oscilando entre 15 y 23% durante más de 1000 millones de años. El pH, los niveles de CO2, sí oscilan, pero en unos márgenes que nunca se disparan. Porque si se dispararan, acabaría probablemente con Gaia. Es igual que si a ti se te dispara la temperatura y te pones a 50 grados, pues te mueres. ¿Evoluciona? Pues efectivamente, la biosfera cada vez es más capaz probablemente de regulación. Aumenta la complejidad. Y al final, casi con todas esas propiedades, casi lo normal es que aparezcan objetivos propios, ¿no? Sería curioso que cumpliera todo y demás. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, al igual que mi corazón trabaja para lo que yo llamo Carlos, no trabaja para sí mismo. Es cierto que tiene que trabajar para sí mismo, tiene que alimentarse de oxígeno, pero trabaja para mí, o mis células trabajan para mí. Eso es lo que llamo transferencia de telos, de objetivo. El objetivo soy yo, es mi metabolismo, es mi organismo como tal, y mis partes, por complejos que sean, trabajan en buena medida para mí. No se suicidan. El corazón no trabaja tanto que se pare en tanto esfuerzo, porque si no me mata, claro. Es decir, hay una mutualidad, una dependencia mutua entre mis partes y yo, pero soy yo el objetivo. En ese sentido, si Gaia es un organismo, tendríamos que observar transferencia de telos, de objetivos, desde los suborganismos hacia ella. Y esto sería una hipótesis comprobable. Ver, explorar, sí. Y esto no encaja, obviamente, con la visión habitual que tenemos de la vida y lo que ha costado mucho esfuerzo, y de hecho no se ha conseguido, que la comunidad científica, biólogos y demás, acepten la hipótesis Gaia. La clave está en la última, el no aceptar esa transferencia de telos en el fondo, aunque el lenguaje que se ha empleado no es ese. De hecho, es la hipótesis que recibe. Curiosamente, Gaia nace como una hipótesis ecológica, que Lovelo no se le ocurrió empezar a hablar de sinodarwinismos y mutaciones genéticas, no aparece. Margulis sí que sabía de esto, por supuesto, pero Lovelo lo que quería era una ciencia global, ecológica, un superecosistema, si queréis. Lo que pasa es que, de hecho, saltó a la palestra, fue empezar a conocerlo porque
sobre todo tres neodarwinistas empezaron a atacarla, conocidos. Uno de ellos, Richard Dawkins, el del gen egoísta, que a lo mejor os suena nomás. ¿Por qué sonaba mal? Estos son los títulos en castellano, en español, puestos de los títulos de los dos artículos que publicaron Lovelock y Martins. Homeostasis, regulación ante la atmósfera por y para la biosfera. Eso es lo que pusieron como título. Entonces, es fuerte, sobre todo el para, ¿no? Es decir, la atmósfera está regulada para el bien de la biosfera, como objetivo la biosfera. O la vida regula, y el otro artículo que publicaron, la vida regula el clima y la composición de la atmósfera. Se fueron sobre todo a la parte de la atmósfera, que era lo que más controlaba Lovelock, en un óptimo para ella misma. Es decir, la vida regula el planeta o la superficie del planeta en un óptimo para sí mismo. Está trabajando la vida como conjunto para sí mismo. Entonces manipula el entorno para vivir y disfrutar, sobrevivir y evolucionar. Esto es, en el fondo, lo que chirrió esos dos paras que he señalado, que son teleológicos. Y para, luego lo veremos, indican como un objetivo, el problema que tuvieron los científicos, estos científicos, no todos, pero sí la mayoría, es que confundieron un término que inventó, creo que Kant, un filósofo, el término teleológico, y ellos hablan de que no puede ser, que eso no es científico, y lo que confundieron los científicos fue teleología con planificación consciente. No es lo mismo tener un objetivo, aunque seas inconsciente de ese objetivo, que la capacidad humana que tenemos de autorreflexión y demás, ¿no? De planificación consciente. Dulit, por ejemplo, un neodarwinista relativamente conocido, explicó esto, ¿no? Los organismos inconscientes no pueden planificar y prever conscientemente para regular el planeta como si negociaran cada año el próximo clima y composición atmosférica. Hubo mucha ironía, ¿no? Diciendo, las bacterias ahí, vamos a ponernos a 22 grados. Esto es un poco la guasa irónica que apareció en revistas científicas atacando esta idea. Pero la teleología no significa planificación consciente. Lo curioso es que este error se extiende en la comunidad científica y ahí ha quedado. El error de identificar planificación consciente con teleología. ¿Qué es teleológico? ¿Vale? Estoy hablando continuamente, vamos a entrar un poco en eso. Lo he definido como que tiene propósitos, fines, objetivos propios, que surgen de ese ente que decimos que es teleológico. Y para ello no se necesita ser autoconsciente. Por ejemplo, el termostato de una casa regula tal y tiene un objetivo, que es regular la temperatura de tu casa de una forma automática. ¿Es teleológico? Claro que sí, tiene objetivo. Lo que pasa es que no es propio, no surge de él mismo, surge del ingeniero que lo ha diseñado o del que lo ha fabricado. Es decir, es un objetivo heredado, ¿no? Nuestras máquinas tienen un propósito, esto claro que tiene un propósito. ¿Esto qué propósito tiene? Amplificar la señal acústica mía. Tiene un propósito, pero no ha surgido de él, ha surgido del físico, el ingeniero, el técnico que lo ha realizado, ¿no? Y lo ha pensado y lo ha manipulado. El caso de la vida es distinta, no hay, salvo que pensemos que toda la explicación de la vida es una intervención continua de Dios, salvo eso, pues no hay un diseñador, ¿no? Y eso es una hipótesis que no es científica porque no es comprobable de ninguna manera. Interviene Dios continuamente, ¿cómo lo...? Pero, por ejemplo, cuando veo a una cigüeña, yo las veo muy a menudo, haciendo nidos con las ramas, ¿eso qué lo hace? Así, ¿no? Sabemos que lo está haciendo con un objetivo bien claro, todos lo sabemos. Y todos los biólogos trabajan, dicen, ¿no? Está haciendo un nido, ¿para qué? Para criar, ¿no? Vale. Es decir, que la cigüeña sí es un organismo teleológico porque está haciendo cosas que yo las observo y demás. Y podríamos decir que es una emergencia. Esta es la palabra que nos sirve de rescate cuando no sabemos totalmente el mecanismo que nos lleva y demás. El sistema es lo suficientemente complejo como para que surja
de esa cosa tan compleja, o ese ser tan complejo que llamamos cigüeña, que tenga un propósito, ¿no? Pero también lo podríamos decir de un termitero cuando mantiene la temperatura del nido. Regula la temperatura y lo hace con un propósito, que no se les mueran las crías, que no... Y no está en las termitas. Es decir, una termita no puede regular ella sola, ni 10 millones de termitas obreras. Tiene que ser el conjunto, en una interacción compleja que terminamos llamando termitero, el que tiene ese propósito de regular la temperatura. Y si hace falta en esa regulación sacrificar a parte de sus células, vamos a llamarlas así, lo hace. Como yo sacrifico las células de mi piel, están todas muertas, las del exterior, porque bueno, pues esa es la función que tienen que tener, una función al margen de que vivan más o menos, ¿no? Un niño, un bebé, cuando berrea, para que le den de mamar porque tiene hambre, pues tiene el propósito. ¿Por qué berrea? Es inconsciente. El niño es completamente inconsciente de lo que está haciendo, pero tiene un objetivo que... ¿vale? Y nosotros acudimos a ese objetivo, ¿no? Bueno, pues lo mismo podríamos decir de Gaia. Gaia mantiene la capa de ozono con un propósito, y además supongo que conocéis el propósito principal, pero la investigación que lleva a que tiene varios propósitos para mantener una capa de ozono. O la salinidad de los océanos. Esas regulaciones tienen un propósito, o podemos identificar un propósito en ello. ¿Cómo identificamos? Cuando la pregunta adecuada es precisamente para qué. Eso que pusieron Lynn Margulis y Lovelock, dos genios, ese para qué tenía mucho, ese para. La pregunta del para qué es lícita. Y curiosamente se huye sistemáticamente. Claro, Newton cuando hace la ley de la gravedad no dice ¿para qué cae la manzana? ¿Para que yo descubra la teoría de la gravedad? No. La manzana cae por la teoría de la gravedad. Vale, no hay propósito ahí. Eso no significa que los físicos también hayamos utilizado la pregunta ¿para qué? Para encontrar ciertas cosas, ¿no? Y se han hecho grandes descubrimientos preguntando un para qué, que se supone que el universo como tal o las partículas no tienen propósitos, pero aún así es útil. Y desde luego eso es una pregunta absolutamente lícita, por mucho que cueste reconocerlo, pero es totalmente lícita en la ciencia. A lo mejor lo que os estoy diciendo os parecen obviedades, luego veréis por qué insisto tanto. ¿Para qué transporta ramas en el pico? Yo observo como biólogo y digo ¿para qué? Y luego voy descubriendo ¿para qué regula la temperatura un termitero? Son preguntas que son lícitas y que nos llevan a investigación y a descubrimientos, a la labor típica o propia de un científico. ¿Para qué berrea un bebé cuando es? ¿Por qué no? Es lógico. ¿Por qué está berreando mi bebé? ¿Le dolerá algo? ¿Tendrá hambre? La pregunta que yo me hago como padre es esa, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer. Hay una capa de ozono y si pensamos que Gaia es un organismo, la pregunta lícita es ¿para qué hay una capa de ozono? Y eso son lícitas. Es decir, el hablar de teleología, esto se huye sistemáticamente, aunque los biólogos continuamente, un médico está continuamente preguntando ¿para qué? ¿Para qué regula el riñón las glándulas suprarrenales? Bueno, pues mi conclusión es que pensar que Gaia es un organismo y que es teleológico es una pregunta lícita en la ciencia. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Que es lícito. Sí. Pues si estáis de acuerdo, a mí me ha costado 15 años publicar en una revista científica, que al final ha tenido que ser española, esto. Solamente esto. 15. Tardé. En ir puliendo, cambiando el lenguaje, acercándome, hasta que, y aún así con muchas reticencias, en una revista que es más de discusión, o sea que esto que nos parece, bueno, tampoco es tan raro, tan irrazonable. Otra cosa es que sea verdad, pero como pregunta científica, os aseguro que me ha costado 15 años.
Bueno, y es la única publicación científica que tengo. Las otras publicaciones que se han mencionado son ensayos, uno escribe lo que quiere, entre comillas, y si la editorial lo acepta o no, pues eso es distinto. Bueno, ¿qué propiedades tienen los sistemas teleológicos? Las partes realizan funciones para el sistema. Fácil, el pico trabaja para la cigüeña, la termina trabaja para el termitoro, la garganta trabaja para el bebé, los ecosistemas... Perdón, me he ido para atrás, no sé por qué tanto. Los ecosistemas trabajarían para Gaia. ¿Vale? ¿Cuánto se ha ido? Y son preguntas que estamos aquí. Vale. De otra forma, los subsistemas transfieren sus fines hacia el sistema mayor. Es decir, las células que fabrican pigmentos rojos para el pico de la cigüeña trabajan para el pico de la cigüeña. Y el pico de la cigüeña para la cigüeña. Es decir, tenemos una cascada. El orgánulo de la célula trabaja para la célula, que a su vez trabaja, ¿vale? Es una pirámide de funciones que cada vez se hacen más grandes, más complejas en el organismo o en el superorganismo del que estamos hablando. Y lo que tenemos muy claro es que las células han transferido su telos. De hecho, cuando no lo hacen, lo llamamos cáncer en mi organismo. La terminata tiene sus fines propios, pero la mayor parte de lo que observamos de una hormiga lo está haciendo para la colonia. Está transportando comida y no se la come, va a la colonia. Está transportando un hongo para cultivarlo dentro de unas hojas, no sé qué, o las miles de cosas y tareas diferentes que hacen algunos termiteros, hormigueros y demás, y lo hacen para el bien, entre comillas, de esa colonia. Por ejemplo, cuando las atacan las avispas a las abejas, hay una serie de abejas que se sacrifican, la rodean para que aumente mucho la temperatura y la matan así. Muchas de ellas también mueren. Entonces, están trabajando, sacrificándose para... Las células de las cuerdas vocales del bebé trabajan para ellas, pero también, sobre todo, para el bebé. Tienen que trabajar algo para ellas, pero tienen que comer, no pueden desgarrarse porque si no dejan de gritar. Es decir, hay una transferencia no absoluta, pero sí el objetivo principal es el organismo mayor. Y en ese sentido, si partimos de esta hipótesis, los virus, las bacterias, las plantas, los insectos, toda la vida trabajaría para Gaia. Tendría que tener fines propios, cada uno, fines propios, pero la mayor parte de ellos haberlos transferido. Esta es la hipótesis, y se puede comprobar o ver ideas que puedan comprobar esto. ¿Que las células de mi cuerpo transfieren sus funciones? Sí, aunque se reproduzcan, y además aquí la frase tiene una cita mala leche. Aunque se reproduzcan, alimenten, excreten y sean fagocitadas por otras células de mi cuerpo, las células de mi cuerpo trabajan para mí. Y dentro de mi cuerpo yo puedo observar cómo unas células se comen a otras, o unas células matan a otras, ¿vale? O mandan mecanismos que terminan eliminando a unas, se reproducen, mi piel continuamente, por ejemplo, y hasta las neuronas. Sabemos que de vez en cuando también lo hacen, incluso la de adultos. Y una prueba, por ejemplo, de esa transferencia es lo que los biólogos y bioquímicos llaman la muerte celular programada o apoptosis. No es exactamente idéntico, pero bueno, rizan el rizo, pero la idea es la muerte celular. Eso es algo absolutamente intrínseco. Si mis células se reprodujeran pues, y no fueran, de alguna forma, se suicidaran o fuera algún mecanismo que generara la muerte, esa es una gran transferencia. Son capaces de suicidarse, entre comillas. A veces también se habla de suicidio programado para el bien del organismo. Cuando no lo hacen, cuando hay un fallo, tienden a ser inmortales y se produce, por ejemplo, el cáncer, ¿no? El cáncer es... Muchos de los cánceres son fallos en ese mecanismo de regulación de muerte programada y el que produce que empiecen a reproducirse y ya dejan de ser parte del organismo, ya dejan de tener el fin es el organismo y se convierte en un cáncer que hay que eliminar. Si no se elimina, muere el organismo. Pregunto, ¿transferimos las funciones a Gaia? Esa es la difícil de responder, pero se puede comprobar. Aunque se reproduzcan los animales, alimenten, excretan y sean fagocitados o cazados por otros animales,
o por las plantas los animales se comen a las plantas, aunque veamos esos mecanismos, el animal está trabajando para sí, pero la hipótesis es que sobre todo está trabajando para Gaia. ¿Qué prueba podríamos tener relacionado precisamente con esto que observamos de muerte celular programada? Pues la hipótesis de que el envejecimiento y la muerte de los seres vivos, de lo que llamamos ya organismos, de nosotros y de un árbol, estaría programado. Y todo el sacrificio del organismo, deberíamos ver sacrificios de organismos por el bien mayor de la especie del ecosistema. Una predicción que hace esta teoría que empiezo a dibujar, para que veáis que hace predicciones, que es una de las cosas que se pide a las buenas teorías. La apoptosis, o sea, en organismos unicelulares tiene que existir, ¿vale?, como un mecanismo. Un organismo unicelular, en principio, ¿por qué se va a suicidar? No tiene sentido. Si trabajara solo para sí mismo, como organismo que es una levadura, una bacteria, no tendría sentido, a priori, que se suicidase, a no ser que esté trabajando para algo que lo supera, más complejo que él o mayor que él. Y la predicción, claro, esto es una predicción tramposa porque es que es verdad, esto ya se ha comprobado, ¿no? Efectivamente, hay organismos unicelulares que se suicidan. Pero esto es una predicción de, si queréis ya lo digo, de mi teoría Gaia o de la teoría Gaia orgánica, natural de esta teoría. Y la otra teoría que teníamos de explicación la llamamos neodarwinismo. En este caso, el neodarwinismo hizo la predicción justo contraria. De hecho, una serie de científicos neodarwinistas dijeron: no pueden existir, podrá existir la apoptosis, la muerte programada en pluricelulares, eso sí tiene sentido, ¿no? La piel pues tiene que morirse y tal para hacer sus funciones, pero no la vamos a absorber. Hicieron la predicción contraria. Y ahí está escrito, está publicado en artículos científicos la predicción contraria. Y sin embargo luego se descubrió lo contrario, con lo cual ahí tenemos una prueba de que se debería de haber descartado una teoría y haber apoyado otra. Pero bueno, esto no, así no funciona la historia de la ciencia. Hicieron la hipótesis contraria y luego cuando lo observaron empezaron a hacer cosas muy complejas para poder explicar lo que para la teoría Gaia es muy simple, es lógico. Los organismos no trabajan para sí mismos muchas veces. La mayoría de las veces están trabajando y si es necesario que se suiciden, pues lo harán por el bien del organismo mayor. Bueno, aquí estamos ahí en un debate muy intenso. De hecho, las primeras pruebas históricas que hay, los científicos empezaron a ver muerte celular programada en unicelulares y como su esquema mental de trabajo, su teoría de desarrollo era ese neodarwinismo, no lo pudieron ver, no lo veían. Se descubrió años después en pluricelulares y después, años después de descubrir los pluricelulares, terminaron reconociendo que esto era un suicidio programado en los unicelulares. Es decir, tardaron más tiempo del que deberían porque ya tenían los experimentos realizados por estar en una teoría que predecía justo lo contrario, o que algunos científicos habían, a partir de esa teoría, predicho justo lo contrario. Si hubieran sido gaianos, o por decirlo de alguna forma, no les habría extrañado, inmediatamente habrían identificado en esos experimentos lo que luego se demostró que estaba ocurriendo. Es decir, que es una teoría que puede tener su potencia, ¿no? Es lo que más le pedimos a una teoría, que es la predicción. No a todas lo hacemos. Y otra predicción, de hecho yo lo que digo es que es habitual, es decir, que estoy seguro que la mayor parte, bueno seguro, si es correcta mi teoría, la mayoría de los unicelulares tendrán de alguna forma algún tipo de muerte programada. Y desde luego, una de las razones por la que creo que no vamos a conseguir la eternidad es porque genéticamente y no por cuestiones termodinámicas como algunos han mencionado y demás, o por errores, no, estamos programados para morir todos los seres vivos porque forma parte de los mecanismos de la vida. Otra predicción, otra cosa es que sea verdad o no, pero se puede explorar y es muy interesante explorar eso. Bueno,
¿Cuál es el problema que tuvo Lovelock? Y por eso digo que dejó de ser un genio. Se rindió. Tratando de estas críticas del urbanismo, al principio era muy irónico, contra las ironías de los ataques era también muy irónico, y llevan casi 50 años tratando de hacerla compatible con el darwinismo y el neodarwinismo. Lynn Margulis negó el neodarwinismo, aunque sí acepta el darwinismo, y Gaia al principio esa hipótesis la niegan sus propios padres. Aunque la mayoría de las personas, cuando le preguntas, ¿Gaia has oído algo? Sí, sí, esta hipótesis de que Gaia es un organismo. Eso ya no lo defiende ninguno de los padres de la hipótesis inicial. Digamos que negaron a su propio hijo, ¿no? Niegan la hipótesis, ¿vale? Identifican Gaia como organismo, como una metáfora, no quieren ya decir que es un organismo, sino que es una metáfora útil. Como metáfora está bien, puede generar diseños interesantes de experimentos, pero no es. De hecho, Lovelock luego diseña un mundo de Easy Work en que no era teleológico, margaritas que regulan el planeta, una cosa matemática que diseña para demostrarles que sin conciencia, sin nada, podría aparecer ahí una regulación, sin teleología, por supuesto. ¿Y qué es la teoría Gaia oficialmente ahora? La de Lovelock, la de Margulis y la de los pocos científicos que trabajan sobre la idea de la teoría Gaia, pues ya no se identifica la Gaia como un organismo. Por eso cuando se ha mencionado es mi teoría orgánica, porque yo lo que he cogido ha sido la hipótesis inicial y explorarla, ¿no? Y partir de ella. Porque el resto de la comunidad científica, tengo que decirlo, que esto que estoy comentando no hay, que yo sepa, nadie. Entonces, bueno, pues creerme relativamente, porque estoy muy solitario, ¿no? Los investigadores sobre Gaia se han ido a esta idea de el sistema biosfera y la vida se apañan para autorregularse, no se sabe muy bien cómo, en estados que son compatibles con la vida, muy lejos de ese óptimo que decíamos, y trabajar para él, sino que, bueno, el sistema se las apaña y de alguna forma esa regulación termina generando estados en los que la vida se puede adaptar a ellos. Se ha minimizado muchísimo la potencia inicial y el sex appeal que tenía la teoría, el choque que te generaba el decir Gaia es un organismo. Se ha minimizado muchísimo. De hecho, Lovelock en alguno de los escritos dice tenían razón, a pesar de que yo al principio les había criticado mucho a los neodarwinistas, tenían razón. Se ha rendido. El origen de Gaia, o la idea de el primer ensayo que publico es, bueno, es incompatible, son teorías distintas, no niego el darwinismo, aunque sí lo minimizo, pero digamos que son lenguajes diferentes. La analogía que yo establezco es entre Newton, la teoría de Newton y la teoría de Einstein. No son compatibles, hablan de cosas distintas. Uno habla de distorsión de espacio-tiempo, Einstein, que no hay quien entienda, ya sabéis, y otro, pues la caída de la manzana, dos fuerzas y tal. Son lenguajes diferentes, teorías muy diferentes. La de Einstein, cuando tú coges velocidades muy bajas, que son las habituales, ¿no?, comparadas con la de la luz, que vivimos siempre, y gravedades muy pequeñas, que salvo que te vayas a un agujero negro no las vas a encontrar, pues al final puedes llegar a ecuaciones que se le parecen o dan los mismos resultados que las de Newton. Y yo todos los días doy clases de física de Newton, y sigue siendo válida la física de Newton. Claro que es útil, pero no es la verdad absoluta, porque de hecho nuestros GPS de nuestros móviles funcionan con la teoría de la relatividad ya. Es decir, ya no vale Newton para... si no, no nos localizarían, ¿vale? La precisión que necesitamos requiere de la teoría de Einstein. Es decir, no es que sea verdad una u otra, es que cada una tiene un ámbito de aplicación. Entonces el darwinismo pues puede, a nivel de organismos y de interacciones de organismos, yo le dejo un espacio, cada vez más pequeño, pero bueno, ¿vale? Pero a nivel planetario no me vale. Y otro lenguaje, o propongo otro lenguaje diferente. En ese sentido no son compatibles, no utilizan, y cuando se trata de utilizar lo mismo entra en contradicción. Bueno, cosas que me voy a saltar. Yo traté de publicar también que cuando a los modelos estos
les vas haciendo cada vez más darwinistas, tienden a destruir la regulación precisamente. Es decir, que lo curioso es que son fuerzas opuestas. La capacidad de adaptación que tenemos los seres vivos es una fuerza opuesta, la que explica Darwin, se supone, a la capacidad de adaptar el entorno, porque Gaia como organismo lo que hace es adaptar el entorno. De hecho, la tecnología la podemos definir como lo opuesto precisamente a esa capacidad de adaptación natural que tienen los seres vivos. Vale, yo me quito las gafas, no os veo, estáis borrosos. Si quiero ver el detalle de alguno de vosotros, me adapto ¿cómo? Acercándome, por ejemplo. Eso es una cuestión típica de los seres vivos. Me adapto a un problema que tengo ambiental. Pero yo con la tecnología adapto el entorno, en este caso las fotones de luz, para que yo vea y ya está. Son cosas opuestas, complementarias si queréis, pero son fuerzas opuestas. Si adapto el entorno ya no me tengo que adaptar. Yo ya no necesito una capa de pelo como la de un oso. ¿Por qué? Porque he adaptado tecnológicamente mi entorno. ¿Vale? Yo duermo debajo de una cama con calefacción. Este es un diálogo que no han entrado aún, pero esas fuerzas opuestas es lo que hace que si hay demasiado Darwin se destruye la regulación. Luego tiene que haber, si hay Darwin, habrá que minimizarlo para que no haya regulación, para que se mantenga, perdón. Entonces, lo que se ha hecho ante esa contradicción continua que aparece por muchos científicos es que los Margulis y demás se van repitiendo. Y lo que proponen algunos es toda esta regulación que vemos es por fortuna. En ese sentido, la Tierra sería una singularidad en el universo. Pero eso es lo que no es científico. Si tú apareces y dices, no, es por casualidad, pues ya, ¿qué ciencia puedo hacer de eso? Si solo tengo un caso único y ya digo que va a ser único, porque es rarísimo que pueda mantenerse la regulación de cualquier planeta. Esto se propone. Es decir, ante esta contradicción que aparece, en que vemos esas regulaciones y no queremos explicarlas como un organismo, pues tiene que ser por mecanismos casuales. Que, bueno, esto se ha propuesto, ¿no? por parte. Y en el fondo, al final, se desecha, se minimiza Gaia. Y mi propuesta es hacer lo contrario. Se ha ido en la voz. Sí. Intento levantar más. No sé si la grabación, pero bueno. Y esa es la tarea de decir, bueno, arrincono al menos el darwinismo a bajas escalas y a alta escala, que es lo que yo estoy hablando, completo Gaia. Entonces, parto de eso. Bueno, el origen de Gaia, de cómo surge Gaia, luego lo vamos a ver. Estoy alargándome más de lo que pensaba. Son esos tres procesos: la simbiosis, que la habréis oído, la coordinación, que es la palabra también favorita de Lynn Margulis. Tiene bastantes puntos en común con las ideas de Margulis, y curiosamente el reciclado. La importancia que tiene el reciclado en Gaia es mucha. Pero bueno, vamos a ver por qué la coordinación es más importante. ¿Me oís al fondo? Carlos, ¿Puedes probar el otro micro? Vale, pruébalo, es verdad, no sé qué ha ocurrido. Porque igual este se ha... ¿Se le ha gastado la pila? Sí. Hola, sí. Es posible que la pila, la tecnología... Bien, coordinación versus competencia. Fijaos, la forma de tratar del darwinismo de esa foto, de lo que veis en esa foto, diréis, ¿por qué no has escogido una foto más bonita? Bueno, pues sí, las hay, pero bueno, es una foto, ¿no? El neodarwinismo, ¿cómo intenta explicar lo que está aconteciendo ahí? ¿En qué se fijan los organismos? Se fija en una parte de ese todo que estamos viendo en la foto, se fija y habla normalmente de competencia, aunque no solamente, pero la mayor parte del tiempo de competencia y de selección natural, ¿no? Esto lo habéis oído, es el darwinismo clásico, y el neodarwinismo luego habla de mutaciones, de dinámica de poblaciones, bueno, mete más matemática y nuevas cosas, por supuesto, pero la base fundamental es el darwinismo, lo que se llama neodarwinismo, que es competencia más selección natural. Imaginaos la típica explicación: un árbol cae, deja un hueco en el bosque, entra la luz y empiezan a salir arbolitos. El que más rápido crece, el que no sé qué, compite y es el que llega adulto y le hace sombra y los demás mueren, ¿no? Eso es típico, por ejemplo, de una explicación que a mí me hicieron
yo creo que en el bachiller, ¿no? de cómo funciona esto, ¿no? Y lo observas, de hecho, tú observas cómo están creciendo, en el momento que hay un hueco, un montón de arbolitos, y luego, pues si pasan 20 años, probablemente no veas todos ellos, porque no hay espacio para todos, ves algunos, ¿no? O sea, es más o menos razonable esa explicación. De competencia lo llaman, más selección natural. Pero dentro del organismo no tiene sentido. Es decir, no decimos, no sé por qué se va muy lejos. Dentro de un organismo no digo, mi pulmón derecho está compitiendo por el oxígeno con mi pulmón izquierdo, y el que sea mejor va a qué. Se están coordinando con el resto, ¿no? Una célula no está compitiendo por el alimento o por el oxígeno con otra célula de al lado. Se la reparten, porque si no, al final habría problemas de coordinación si hubiera solo competencia y una selección natural. Sí que hay algunas explicaciones biológicas de cómo se desarrollan las neuronas en el caso humano, de cierta competencia para trazar una serie de caminos, pero una vez que ha desarrollado, ya no, nadie habla de eso, ¿no? Es decir, dentro del organismo no aplicamos la teoría de Darwin. Es como interacción entre organismos y luego, por las variaciones y demás, se produce la evolución de esos organismos. Bien. El lenguaje, como os decía, de Gaia es diferente. Gaia orgánica, no sé por qué se ha ido pequeño, lo que se hace es fijar en el todo. Entonces es un lenguaje ya diferente. Yo me fijo en el conjunto. Y en el conjunto lo que observo es organismos coordinados que maximizan la presencia de vida, la estabilidad y la entropía. Bueno, esto no voy a meterme, pero la idea es fijarse en los mecanismos, veo el ecosistema como un conjunto y yo lo que veo es coordinación entre las partes que están absorbiendo oxígeno, que están generando suelo, están haciendo funciones coordinadamente. Ya no hablo ni de selección natural ni de competencia, son lenguajes diferentes cuando hablo del todo. Tiene sentido, como organismo, hablo de coordinación entre mis partes, habla de maximizar mi vida, etcétera, etcétera. Es el mismo lenguaje que utilizamos para un organismo. Si estamos suponiendo que Gaia es un organismo, procuraré mirar el todo. Bien, hay diferencia entre los dos, es decir, por un momento, creeros de verdad que esto que estáis viendo es un organismo. Si de verdad os creéis que eso que estáis viendo es un organismo, ya no necesitamos la competencia de la selección natural, igual que no necesito hablar de competencia entre mis órganos para explicar las cosas. ¿Vale? Pues estáis de acuerdo con eso, eso que estáis viendo es un solo organismo. Se llama Pando, por eso es una foto que han hecho, se les ha ocurrido cortar a la mitad por una carretera un organismo. Es un solo árbol que estáis viendo. Un solo árbol. Genéticamente el mismo, un clon de Populus tremuloides, de Álamo, que está en Estados Unidos, luego se han encontrado muchos otros por ahí, y es un solo árbol. Por lo tanto, no hay competencia, no hay selección natural. Lo que estábamos interpretando, lo estábamos interpretando... ¿Por qué? ¿Por qué lo has interpretado así? No diré de otra forma. Es un organismo. Y cuando tú ves esto, habéis pensado que era un bosque normal, como cualquier otro. Es que es como cualquier otro. Luego, es una pregunta trampa. No, habéis pensado que era un organismo y no cada uno de esos stems, palos o ramas que han salido, pero son las ramas de un árbol. Las ramas de un árbol no decimos que estén compitiendo o seleccionándose entre ellas, ¿no? O las hojas dentro de tal. Se morirán unas si no les llega la luz a otras, de una forma, proceso normal, igual que si no me llega el oxígeno a alguna célula de mi piel, pues esa es la que termina en la epidermis. Vale. Interesante, ¿no? Que aparezcan organismos, a mí me parece muy interesante que hayan aparecido de organismos, que todos los ecólogos no funciona ese ecosistema diferente a otro ecosistema con biodiversidad genética, con árboles genéticamente diferentes, no funciona diferente. Lo que vemos es lo mismo, y por lo tanto, ¿por qué lo vas a explicar? ¿Por qué no lo puedes explicar? Al menos dejadme explicarlo de esta otra forma, cómo explicamos un organismo. No necesito, entonces, ir aquí. Bueno, ¿y por qué la coordinación mejor que la competencia? ¿O cómo surge? ¿Cómo va surgiendo Gaia? ¿Por qué surge?
se puede explorar y sí que hay una pista de por qué surge Gaia sobre la biosfera. Sabemos que los organismos que aparecen, las bacterias estas primeras que aparecen y demás, tienen metabolismo, cumplen las leyes de la termodinámica como todo, interactúan con el entorno, necesitan energía y materiales. Cualquier organismo necesita entrada de flujo energético y de materia. Esa energía se comparte de alguna forma dentro de los organismos y demás. Bueno, se absorbe y elimina materia, ¿vale? Todo organismo come y genera desechos. Los organismos sabemos además, como otra propiedad, que se autorreparan y se reproducen. Si tú tienes un flujo de energía y te reproduces, eres más, llegará un momento en que pasa, que aumenta el número de organismos. De forma natural, los organismos sabemos que si tienen alimentación y energía y materia, aumenta. El conjunto de esas dos cosas significa que la vida tiende a interaccionar con su medio físico y con otros organismos necesariamente, porque el espacio se empieza a ocupar. Y por lo tanto aparece una cosa que algunos de vosotros la conocéis como ecologistas y demás, que es el problema de los límites al crecimiento. Curiosamente, este problema humano que tenemos ahora en nuestra civilización de límites al crecimiento es un problema con el que se enfrentó la biosfera en los 300 primeros millones de años. Porque los cálculos te dicen que si no hubiera empezado a hacer cosas diferentes, habría sobrepasado los límites de los materiales que estaban a disposición en solo 300 millones de años.